Bueno, veníamos viendo, ¿qué tema veníamos viendo del Talmud en estas clases? Las discusiones. De que las discusiones en el Talmud es el tema recurrente, pero ¿sobre qué? El tema Es verdad que pasaron 2 semanas. es Ya. de la Tema de los padres o Respeto a los padres. los Ahora hijos. estábamos, recordemos que el Talmud retoma las enseñanzas de la Mishnah y la Gemara que interpretan a la Torá, para siempre volver al origen de dónde estamos partiendo. Estamos ahora en un tratado que se llama como el orden de la Mishnah es Nashim y el tratado es Kiddushin, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es Kiddushin que conocemos habitualmente, la unión matrimonial. Y como verán y como estamos viendo ahora, estamos hablando del respeto hacia el padre y a la madre, con lo cual derivan otros temas acordes en ese mismo tratado. Pero siempre tenemos que partir de que el Talmud está compuesto por Mishneh y Gemara. La Mishnah es la primera interpretación que se hace, la primera compilación de interpretaciones sobre la Torá, interpretaciones que en su momento eran palabras de nuestros sabios que fueron compiladas en 6 órdenes. Uno de esos órdenes es Nashim, que es el que estamos abordando nosotros ahora, y dentro de eso Kiddushin. Dentro de cada orden hay tratados, hay distintos temas. O sea, dentro de Nashim, que trata sobre no mujeres, que significan, Nashim en plural es mujeres. Bueno, el tratado de mujeres no es que habla de, claro, Isha es mujer, Nashim es mujeres. Irregular la manera de singular y plural femenino de Isha y Nashim, pero ese es otro tema. Y Kiddushin eh, algo así. En realidad tiene que ver con, sí, con una consagración y tiene que ver con la unión matrimonial. Pero dentro del orden de Nashim, de ese orden de la Mishnah, de ese orden dentro de los 6 que hay, que se llama Nashim, y dentro de cada orden, un orden es un tomo, como si fuera un tomo. Hay diferentes temáticas, que en este caso todas se refieren a la unión matrimonial, y en este caso a la parte de Kiddushin, ¿sí? De esa parte también que conocemos nosotros dentro del compromiso y el casamiento en sí. Pero como veremos y fuimos viendo en estos tiempos, no solamente habla, como sí vimos clases anteriores, de casarse primero o estudiar primero. Ahí sí está directamente referido. Pero a partir de ahí surgen otros temas, como lo que estamos viendo ahora, porque se estaba hablando de mitzvot de un padre respecto de su hijo, mitzvot respecto de las mujeres y de los hombres, cuáles los hombres están obligados a hacer siempre y las mujeres están eximidas. Dentro de esa base de temas surgió el tema de el respeto de las mitzvot de un padre, de un hijo hacia su padre, las Perdón, mitzvot de los Débora, hijos y perdón. los ¿Podés, padres. podés mutear, podés mutear a la gente porque están hablando? Ok. Gracias. ¿Qué dijo? Vamos a mutear para que podamos escuchar bien y si alguien quiere hablar, se desmutea y así puede participar. Sí. Perdón, ¿no? ¿Qué mantenía la familia mientras los rabinos discutían este tipo de cosas? No, porque no lo veo, de verdad, no, viste que no es la primer cosa tener que mantener a su familia o alimentarla. No, pero todo eso estaba contemplado porque muchas discusiones tenían que ver con la manutención, con lo cual, Pero lo operativo, viste, la gente. sí, pero no era, o sea, tal vez hay cosas que nos remiten a la polis griega, pero no tenían todos esa posibilidad de, con lo cual no te puedo decir exactamente su organización del día, pero sí que vemos en muchos casos leyes que tienen que contemplar ir a trabajar, no perder dinero, y por eso las tefilot de la mañana son más breves, por eso en los días de Pesaj y de Sukkot hay días que se trabaja, porque si no tenés pérdida económica. Y lo que estamos viendo nosotros ahora también, en el sentido que vamos a ver hoy de respeto hacia el padre y a la madre, va a haber cuestiones que tengan que ver con la manutención, eh, muy prácticas que parecen hablar al día de hoy. Y bueno, por eso también lo traemos, porque si nos hablan de tiempos pasados, podríamos ver algún tratado referido a los sacrificios animales y demás, que sería interesante tal vez, pero lo que estamos, la selección
de Sugiot, de pasajes del Talmud que estamos eligiendo, son temas que uno dice, ah, de ahí viene tal cosa, o qué interesante que hayan discutido eso hace 2000 años atrás, más o menos, a veces más, menos. Y nosotros veníamos hablando anteriormente, no pasa nada si no tienen acá a mano el apunte, pero es para retomar, sobre, ¿se acuerdan que hablamos no solamente el respeto del padre hacia el padre y a la madre, Kaved et abija betimeja, que es uno de los mandamientos, el quinto mandamiento, sino de también temerás a tu madre y a tu padre, que es otro versículo que aparece en la Torá y que también habla del vínculo con los padres. Por eso lo voy retomando entonces, de manera similar se dice, por ejemplo, algo que habíamos ya visto, el hombre temerá a su madre y a su padre, que dice en Baikra, eso está en el apunte anterior, en el que es Kidushim 30b. Y recuerden también que tenemos marcadas las páginas 30a, 30b. ¿Sí? Siempre esa denominación que habla que la misma carilla de un lado es A, del otro lado es B. Puede ser reverencial nada más, ¿no? Es un temor, habíamos visto, reverencial. Físico, ni mucho menos. No, no tiene que ver, son temas de los que se habla también, del cuidado tanto de padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. Y dice también ese temor que vos decís reverencial y se relaciona con los primeros 5 mandamientos, se dice, se refieren al hombre o al ser humano con Dios. Y dentro de esos primeros 5 están Cabed, Tabija, Betimeja. Respetarás a tu padre y a tu madre como socios de la creación que somos de nuestros hijos. ¿Sí? Y esta equivalencia se hace, que habíamos visto la vez pasada, así como se dice el hombre temerá a su madre y a su padre, también dice temerás al Señor tu Dios y a él servirás. Te Por puedo hacer una eso pregunta. también lo interesante de uno podría optar, bueno, ya está, ya me hicieron mis padres, yo sigo mi vida, no les debo nada. Bueno, el Talmud lo que enseña es ojo, porque ese mismo verbo se utiliza para Dios y para los padres. Quiere decir que son socios en tu creación, o les debes el mismo respeto que le debes a Dios. Y yo les había explicado, aprendiendo también de Talmud, que estos recursos lógicos no se hacen ya actualmente de la misma manera. No es que yo puedo como rabina decir, bueno, fíjense que en la Torá dice este verbo y este verbo, entonces estas dos cosas son equivalentes. No, hay un límite para hacer esas equivalencias, pero sí se tomó esta decisión de que el respeto hacia los padres reverencial, ese temor reverencial, se equivale al temor reverencial que tenemos a Dios. ¿Por qué? Porque acá hicieron esta equivalencia en estos versículos. Y eso nos da la pauta de lo que vamos a ver hoy, del cuidado y el respeto que le debemos a nuestros padres y cómo ejercerlo también dice. Que hay hasta ejemplos graciosos de lo que se dice de todo lo que tenés que hacer para mostrar el respeto a tu padre y a tu madre. Julio, Sí, mira, yo te quería leer algo de la relación entre padre e hijo, que es un texto que a mí me llama la atención cuál es el significado. Y especialmente en estos meses que se lee el Salmo 27. Hay una sí. parte que dice, la parte casi final, no es Perdón, Julio trajo el Salmo 27 que estamos leyendo en el mes de Lul, que habla justamente del vínculo con los padres. algo que Sí. dice, no te ocultes de mí, no me rechaces, tú fuiste mi ayuda, no me abandones ni me desampares, Dios, pues mi padre y mi madre me abandonaron, mas Dios me recogerá. ¿Qué significa abandonaron? ¿Lo dejaron crecer o sea, se presta a muchos A ver, primero, significados? vos podrías decirme, Julio, mirá, vos me dijiste una cosa, pero acá este salmo dice otra. ¿Qué gana la Torá, que donde sacamos este versículo del temor reverencial a los padres, o el salmo? La Torá. Con lo cual La yo digo, el Torá. salmo es una expresión humana, se le atribuye al rey David. Puede ser que sea, por ejemplo, como dice Saúl, bueno, los padres tienen un límite que es la vida y Dios está Sí, siempre conmigo. O tal vez es la sensación y el sentimiento de esa expresión de los salmos, que también no es que son parte de todo el Tanaj y toda la Biblia hebrea tienen autoridad. Pero si tenemos que tomar una decisión, tenemos que decir lo que dice la Torá. Y que ok. esto es una expresión de un salmo que tiene recursos poéticos y que Dios está por encima. Y en realidad
también tenemos acá algunos dilemas. Si mi padre y mi madre me dicen, dejá el camino de Dios y seguí por otro lado, bueno, la decisión no va a ser, ok, yo hago lo que dicen mis papás. No. Entonces, en ese sentido, o por supuesto que Dios está por encima de todos nosotros y eso es lo que deberían transmitir nuestros padres, ese respeto. Sigue después un poco más adelante para terminar con esa parte previa e ir a los ejemplos de hoy que son interesantes. Finalizando Kiddushin 30b, y así también la equiparación de la actitud de uno hacia sus padres, hacia su actitud hacia Dios, es una derivación lógica, ya que los tres son socios en su creación. Como enseñaron los sabios, hay tres socios en la formación de una persona: el santo bendito sea, que proporciona el alma, y su padre y su madre. Cuando una persona honra a su padre y a su madre, el santo bendito sea él le dice, les atribuyo crédito como si habitara entre ellos, y ellos también me honran. Se enseña en una braita, recuerda, una braita es un texto externo a la Mishnah, no al Talmud, a la Mishnah, que no fue incluida en esos tomos de la Mishnah, pero que la gente los conocía, entonces hablaba de eso también. Que el rabino Yehuda Nasi dice, el gran rabino Rabí Yehuda Nasi, que a veces uno si lee Rabí, se refiere a Rabí Yehuda Nasi. Se revela y se sabe, antes de aquel que habló y el mundo llegó a existir, que un hijo honra a su madre más que a su padre porque ella lo persuade con muchas declaraciones de aliento y no lo trata con dureza. Acá hay una teoría que el hijo honra más a su madre y que a su padre porque lo trata como más dulcemente. Y sigue, y ahora sí estamos en Kiddushin 31a, terminamos la página B. Lo que sí en el apunte de hoy, seguimos hasta la 32. O sea, piensen que estamos leyendo páginas del Talmud, son traducciones, pero estamos leyendo directo del Talmud, con algunos agregados de la traducción que hacen como conexiones entre unos párrafos y otros, porque el Talmud de repente dice, dijeron nuestros sabios tal cosa, contestó tal otra, y en la traducción que tenemos hay como una redacción que une una cosa con la otra. Seguimos entonces de este tema. Por lo tanto, en la mitzvah de honra a tu padre y a tu madre, que está para seguir repasándolo, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 11, el santo bendito sea precedió la mención del honor al padre antes de mencionar el honor a la madre. O sea, dice honra a tu padre y a tu madre. Con eso también tenemos cuestiones. Así como dice, temerás a tu madre y a tu padre, temerán a su madre y a su padre. Porque en general tal vez a la madre no se le teme tanto y al padre sí. Entonces se precede, como veíamos antes, también el nombre de la madre, porque bueno, es quien endulza y contiene más al hijo. Pero acá dice, ¿por qué decimos a tu padre y a tu madre? El versículo enfatiza el deber que no surge de forma natural. De manera similar se revela y se sabe, esto es una expresión, se revela y se sabe antes de aquel que habló y el mundo llegó a existir, o sea, se revela y se sabe por Dios, sería, es una expresión que en castellano suena raro, pero en hebreo es algo más cortito, que un hijo teme a su padre más que a su madre, porque su padre le enseña Torah y en consecuencia es estricto con él. Por lo tanto, en el versículo, el hombre temerá a su madre y a su padre, el santo bendito sea precedió a la mención del temor de la madre antes de la mención del temor al padre. O sea, acá dice temerás a tu madre y a tu padre, porque a tu padre ya sabemos que le vas a temer, porque él te enseña la Torá, y es decir, enseña la Torá también te baja la normativa. Por eso ponemos primero a la madre, porque el padre es obvio, ¿sí? Y ahora empezamos con casos. Yo quiero ver si acá encuentran lo mismo que encontré yo, como si fuera el colmo, ¿no? Pero bueno. El hijo de una viuda le preguntó al rabino Eliezer. ¿El hijo de una? Viuda. Si mi padre me dice dame agua para beber, y mi madre también me dice dame agua para beber, ¿a cuál de ellos debo honrar primero? Sí, viuda. Yo qué sé, sí es viuda. O sea, estamos teniendo un caso que no es menor. Tengo a mi mamá y mi papá, dame agua, dame agua.
Bueno, en este caso no es tan difícil porque la madre está sola, o sea, mínimamente dale agua a tu madre y listo. No, pero es así, tal vez se estaba hablando de cuando el padre existía. Claro, yo iba a decir eso, no será en el hipotético, está mi mamá, está mi papá. Bueno, acá dice el hijo de una viuda, parece... Y aparte veamos lo que le responde, porque la cuestión sigue como que es totalmente lógico. Rabí Eliezer le dijo, deja a un lado el honor de tu madre y cumple el honor de tu padre. Como tú y tu madre están obligados en el honor de tu padre, perdón, como tú y tu madre están obligados en el honor de tu padre. Si bien el padre claramente, si es el hijo de una viuda, no existía ya, pero lo que acá responden, pensando en que existiera, porque si no estamos hablando de sin sentidos, si la madre le debe respeto al padre y el hijo está frente a la madre del padre, si él honra primero a la madre, está transgrediendo algo que pasa en la casa, que la madre igual le tiene que dar primero respeto al padre. Entonces, siempre va a ser primero el padre el que tenga el honor. Porque ¿cómo le va a dar de beber a la madre si la madre también se debe al marido? Entonces, el marido es el rey de la casa, Sí, que sí. ¿no? ¿Alguno acá quiere poner alguna objeción? O sea, esto es lo que le dice. Pero igual el marido no existe, con lo cual... Sí, es paradójico el Talmud, se nos está riendo un poco. Dice, bueno, sería el padre, pero igual el padre no está en este mundo, con lo cual vale tomar a la madre. Como que está contestando las dos cosas. Pero bueno, Ahora pregunta, perdón, estaba Guille y ahí va Julio. No, yo quería focalizar en la palabra hijo, Sí. porque antes de los 13 años, antes de Bar Mitzvah, no tiene obligación de respetar ninguna mitzvah. Así que, digamos, ¿por qué tendría que respetar más al padre que la madre? Bueno, supongamos que si está la pregunta de cómo hacerlo es porque tienen que cumplir esa mitzvah. Tampoco quiere decir que antes de los 13, claro, tenga que faltarle ese respeto, básicamente. Pero estas preguntas, yo lo que digo es que, Cosa es faltarle el respeto y otra cosa es estar obligado a cumplir una mitzvah. pero si va a hacer una pregunta, este hombre, que es el hijo de una viuda, es porque quiere saber cómo cumplir la mitzvah. Si va y le pregunta a un rabino, el rabino si no le va a decir, bueno, pregúntale, también pobre, es el hijo de una viuda, con lo cual está en un dilema, ayudémoslo. En principio tendría que ser al padre, es la respuesta. ¿Por qué tendría que ser al padre? Porque la misma madre le debe respeto al padre. Claro. Julio, voy a introducir dos cosas. Si en vez de fuese un varón, fuese una mujer, y la segunda situación, si hay un hijo varón y una hija mujer, y pide agua, ¿quién le tiene que dar el agua? bueno, en principio estamos hablando de el cumplimiento de mitzvot, con lo cual lo Sí, que el Talmud se preocupa es cómo el hombre cumple las mitzvot. Después, no de la sí es mujer. verdad que hay casos, ¿y qué pasa en el caso de una mujer? Pero yo Claro. creo que estos sabios de la tradición no estaban tan preocupados por cómo una mujer cumplía o no, porque la obligatoriedad siempre recaía en los hombres y la transgresión siempre iba a recaer en los hombres. Y las mujeres siempre tenían también, además, la responsabilidad respecto de su marido. Una Entonces, pregunta. es que ese dilema ya lo habíamos visto antes. Primero su marido, ahora, si es divorciada o es viuda, los dos, como vimos antes, le deben respeto al padre. ¿Quién es primero y quién es segundo? También tenemos como para divertirnos, eso es cierto. Ok. Sí, Una pregunta. Los mandamientos son obligatorios para todos, ¿no? Cuando uno cumple Bar Mitzvah. A partir del Bar Mitzvah tenés obligaciones, pero el respetar a tu padre y a tu madre pienso que es de siempre. a ver, la edad de las mitzvot es, más allá de que no es que esté en la Torá a los 13 años empezarás a cumplir las mitzvot. O sea, están las mitzvot y después se estableció que la edad de las mitzvot, según Pirkei Avot, y según la Mishnah, cuando se habla de mayoría de edad, tiene que ver con los 12 y los 13. Lo que pasa que en realidad siempre está ese requisito, porque no es que antes los chicos no tienen que cumplir ninguna normativa, son los padres los responsables de esos hijos. Entonces, si un hijo comete una transgresión, el que tiene que responder por él es el padre. Y nosotros no lo hacemos en Lambrot, pero porque a mí me parece un montón, pero cuando ya hacen Bari Bat Mitzvah, hay una braja que dice, bueno, Baruch Shepetarani, como que ya me liberé
de la responsabilidad de este sujeto, que le vaya bien, porque si no queda en él. ¿Por qué no? Pero existe esa braja y De la escuché acuerdo, una sola perdón. vez. Estoy de acuerdo en lo que hace a responsabilidad, no a la obligación. Porque si yo tengo 10 años, no puedo robar, asesinar y nada por el estilo, No, por más nunca que se sea mi puede, padre responsable. pero por eso, Claudio, queda en el padre todo eso. No es que no está esa responsabilidad. No le ejerce el mismo niño, le ejercerá el padre sobre el niño. Pero el cumplimiento sí. Es lo mismo, tanto el cumplimiento como la transgresión, hasta la mayoría de edad recaen en los padres, sobre todo en el padre. Sí, sí, la responsabilidad. No, por eso en la última para allá, viste que está el tratamiento del hijo terco, Sí, que lo tienen que llevar a los sabios. claro. Que también está esa, Ben Soler Humoré. Terco es algo como súper tierno, pero es un poquito más fuerte que eso. Rebelde, hijo rebelde. Sí, rebelde, que es un problema para los padres y para la sociedad y totalmente actual. ¿Qué pasa si yo puedo ser que les brinde los valores? Algo pasa que mi hijo no responde, a veces es responsabilidad de los padres y a veces, bueno, es particularidad de los hijos. Y es un problema que también se presenta como algo de la sociedad, porque los padres no saben ya qué hacer. Y hemos visto casos actuales de padres que entregan a sus hijos que cometieron delitos para decir, para mostrar eso, que yo considero que lo que hizo es un delito y él debe estar en la cárcel y que el Estado pueda también colaborar con lo que le corresponde cumplir a él como condena, porque no, yo ya no lo puedo hacer. De hijos que a veces, en muchos casos, al menos en nuestro contexto, caen en adicciones y les resultan inmanejables a las familias, no tienen manera. Bueno, es como el caso del Ben Soler Morer, que no esperemos apedrearlo ni demás, que son castigos que tenían que ver con la antigüedad, pero sí que el Estado, de alguna manera, que en su momento tiene que ver con el Cohen, bueno, nosotros tenemos un marco legal que acompañe a esas familias cuando sienten que no pueden contenerlo y que es un problema para ellos y para la sociedad. Bueno, vemos entonces porque nos quedamos ahí y van a hacer la pregunta a otra persona. Sí, ¿Cómo se dice en hebreo el temor? Porque irá, irá, ira. irá. Yud Reish Aleph Hei. Sí, que uno puede decir parecido al Irot, y con eso, que es ver. Con eso podemos hacer asociaciones de todo tipo. Pero no es lo mismo, es diferente, hay algunas variaciones en los verbos. Bueno, después entonces tenemos que, tiene que ser, se presentó ante el rabino Eliezer le dijo, como tú y tu madre están obligados en el honor de tu padre, hacia él tiene que ser ese honor y darle de tomar primero. Se presentó ante el rabino Yoshua y le hizo la misma pregunta. Y el rabino Yoshua le dijo la misma respuesta. O sea, ninguno le dijo, no entiendo qué me estás preguntando, pero bueno. Me tiene que preguntar una rabina. Que le voy a decir cuál sería tu caso puntual. Dale de tomar a tu mamá que te lo está pidiendo y no pongas a pensar. Dame agua a mí que necesito en este momento. El hombre le dijo, pero aparte vean lo que sigue a continuación, o sea, sigue con la duda. Mi maestro, si la madre de uno está divorciada, ¿cuál es la halajá? O sea, si está divorciada, ahí sí, pero si es viuda, no, yo no entiendo, pero bueno. Rabí Yoshua le dijo, por tus pestañas, bueno, esas frases que parecen de Batman y Robin, por tus pestañas que están llenas de lágrimas, es evidente que eres hijo de una viuda y no tienes padres. Entonces, ¿por qué hace esta pregunta como si fuera relevante para usted? O sea, le dice, pero ¿por qué me estás preguntando si es divorciada, si es viuda? En consecuencia, el rabino de Yoshua le respondió con sarcasmo. Échales agua en un cántaro y grásnales como se hace para llamar a las gallinas. En otras palabras, si la madre de uno está divorciada, ambos padres reciben el mismo honor y ninguno tiene prioridad. Bueno, más allá de que si es viuda o está divorciado, ¿qué pasó? En el caso real de la pregunta, si estuviera divorciada, la madre no tiene deberes con respecto al padre. Y él tiene deberes con respecto a los dos. Y uno diría, bueno, está divorciada al padre, no sé. No, a los dos por igual. Con lo cual, pobre hijo, Entonces, tiene que correr.
Y pasa, ¿y qué pasa en la realidad? ¿Y qué pasa en la realidad? A veces pasa eso. Te tenés que poder dividir. Sí. Bueno, acá le dice, en realidad, si vemos más allá de el sarcasmo y las gallinas y lo que fuera, no dice que tenés que correrte en todo caso. Dice, vos pone agua y decir, acá está el agua, vengan a tomar. Los sabios plantearon un dilema ante Rab Hula. ¿Hasta dónde debe uno llegar para cumplir la mitzvah de honrar al padre y a la madre? Acá viene como una especie de competencia de casos de el que más honra al padre y a la madre. Que, como les decía en el Talmud, a veces uno va al punto que se está relatando y a veces más a la lógica del Talmud. O sea, no vamos a ir viendo, uy, realmente de esto, de cada caso voy a aprender algo, pero es muy interesante los casos que ponen y en algunos sí son muy actuales. Rab Hula les dijo: id a ver lo que hizo un gentil en Ashkelon. Y se llamaba Dama Ben Netina. O sea, trae el ejemplo de un no judío que fue realmente un caso ejemplar para tener en cuenta, en este caso, de la mejor manera de honrar a un padre a su madre. Cosa que, por eso les digo, más allá del ejemplo, es muy interesante tener en nuestro Talmud, decir, bueno, vayan a aprender de lo que hizo este hombre. Mira, años atrás y respeto al no judío. Sí, y respeto a un nivel de vayan a ver lo que hizo, vayan a ver lo que él hizo. Sí, por eso digo, más allá de lo que hizo este hombre, es interesante cómo en el Talmud aparecen referencias de los mayores sabios hacia personas simples, que no eran sabias, porque no se dice que era el sabio de otra cultura, pero que dio el ejemplo de respetar al padre y a la madre, que nosotros, dentro de nuestra cultura, podemos emular. Una vez los sabios trataron de comprarle mercadería por 600.000 dinares de oro, pero la llave del contenedor en el que se guardaba la mercadería la colocó debajo de la cabeza de su padre y él estaba durmiendo en ese momento. O sea, cuando uno dice tengo algo muy valioso, ¿dónde lo ponen los dólares? Abajo del colchón, ¿no? Bueno, la llave de la mercadería que valía oro la puso abajo de la almohada donde dormía el padre. O sea, un lugar de suma honra, no sé si es muy seguro o no, pero... Y Dama Ben Netina no molestaría a su padre despertándolo, aunque podría haber obtenido una ganancia sustancial. Es decir, ¿qué le pasó a este hombre? Y te perdió la venta. Te perdió la venta. ¿Cómo voy a despertar a mi papá? Tal vez el papá se despertaba y le decía, bueno, la comisión. no le decía, pero ¿qué te pasa? Me hubiera despertado, pero él no, ¿cómo voy a despertar a mi padre? Bueno, por eso son ejemplos así un poco, no sé, imaginativos o no, o tal vez pasó real. Al año siguiente, el santo bendito sea, le dio a Dama Ben Netina su recompensa, ya que nació una novilla roja para Adumá, con la que se hacía en su momento una ofrenda especial, que es única, es muy difícil conseguir una vaca roja para hacer esa ofrenda, y justo Dama Ben Netina fue recompensado por Dios, que aparte sabemos todo el tema de las recompensas, que no hagas por la recompensa, pero él la obtuvo, y los judíos, los Yehudim, lo necesitaban para hacer los sacrificios, las ofrendas. Cuando los sabios de Israel se acercaron a él, les dijo: yo sé de ustedes que si les pidiera todo el dinero del mundo, ustedes me lo darían, pero solo pido ese dinero que perdí por el honor del Padre. Por no sacarla. Aplausos a Dama. O sea, increíble. No lucró diciendo, pará, esto no es la mercadería que me quedó estancada. Esto es una parada humana, es una vaca roja que que te nazca. Y también eso nos pone en contexto de los tiempos en los que estamos. O sea, había que hacer un sacrificio. ¿En qué momento? No sabemos exacto, pero antes del año 70 esto tiene que haber pasado, porque no se podía hacer sacrificios en otro momento. Entonces vean todas No las era turco, referencias ¿no? que tenemos. No era turco este. No era turco. No, el otro Con día, un bueno, poco, un ¿eh? poco de sonrisa, Moldaski le hubiese dicho, ese no es mi papá. Así que Tal cual, Voltaire hubiera dicho eso. El otro día, en el casamiento, el turco estaba entendiendo el concepto del voluntariado. ¿Qué vos venís? Pero así de onda, y con tu tiempo como que no podía entenderlo. Cerrás tu negocio y venís al AMLO a ayudar.
¿De verdad? Y yo digo, "Shh, déjalo". ¿A qué le decía? A Danny Wakeman. Y él explicaba, bueno, está bueno, realmente, poder enseñar y ser así. ¿Sí o no? No, él no entendía. Era loco. Pero no importa, mientras no convenza el turco a Dani, no pasa nada. Cuando Rab Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: una vez Dama Ben Netina llevaba una fina capa de oro y estaba sentado entre los nobles de Roma. Y su madre se le acercó y le arrancó la ropa, lo golpeó en la cabeza y le escupió en la cara. Pero él no la avergonzó. ¿Es correcto esto? ¿Pasa esto? Que puede venir a veces un familiar, en este caso una madre. ¿En qué caso la madre podría hacer esto? Con un problema psicológico, sí. Muy psiquiátrica la señora. Sí, puede ser que pase. Y él se quedó en el molde sin hacer nada. Pero por el No haber hecho caso, tal vez. ¿Mm? Algo que no haber hecho caso, entonces la madre ofendida hizo eso. Pero frente a todos, Pasar vergüenza. lo hizo pasar vergüenza. Sí. Lo ofendió. Y aparte, podría decir, y su madre se le acercó y le arrancó la ropa, que aparte estamos hablando de todo un honor que él tenía. ¿Sí? Estaba con una fina capa de oro sentado entre los nobles de Roma. Y vino la madre, le arrancó la ropa, se acercó, le arrancó, primero que se acercó, que esto tal vez incluso está acá marcado como, ¿qué haces acá, mamá? Claro. Estoy acá en una conversación y viene mi mamá, hace eso, lo golpea, lo escupe. O sea, son distintas cosas que marcan el nivel de vergüenza y de rechazo y lo que estaba haciendo la madre, y también marcaba el estado en el que podía estar la madre. Y él no la avergonzó. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, ni el Talmud dice que está bien o mal, está poniendo casos. Y también sí creo que sacando que ahora no guardamos una llave debajo de un almohado o lo que fuera, pero que podemos hacer la equivalencia a la realidad. Y yo no sé si la respuesta es déjate humillar, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero entender que era un caso particular y no respondió de la misma manera. Abimi, hijo de Rabbi Abau, enseñó: hay un tipo de hijo que alimenta a su padre con faisán y sin embargo este comportamiento hace que sea alejado del mundo, es decir, del mundo venidero. Y hay quien lo hace moler con una piedra de molino, que es un trabajo difícil, y esta acción los lleva a la vida del mundo por venir. Bueno, acá es como que trae esta paradoja este señor. Y hay algunos que tratan a sus padres de la mejor manera posible y la verdad que eso no les trae gratificaciones. Y otros que lo maltratan, que los hacen trabajar de adultos y eso tampoco lo alejan de la recompensa. Como una paradoja, no es que está resuelto, pero son situaciones que a veces suceden, de hijos que tratan al padre de la mejor manera y uno ve que hasta el final de los días uno ve al padre que, porque vos si no me cuidás y están sirviéndole todo, y otros que descuidan a los padres y que los padres lo adulan hasta el último día. Situaciones de nada, que no, vuelvo a decir, no están resueltas, no hay una lajaca respecto determinada, pero que son reales. Al día de hoy. Rabí Abau dijo: alguien como Abimi, ahora empezamos también a mostrar, bueno, porque mi hijo cumplió debidamente la mitzvah de honrar a sus padres. La Gemara relata: Abimi tuvo 5 hijos durante la vida de su padre, que fueron ordenados para emitir sentencias alágicas, y él también fue ordenado. O sea, Rabí Abau va a hablar de Abimi, que era su hijo. Y Abimi, mientras él vivía, tuvo 5 hijos, y tanto Abimi como sus hijos luego fueron grandes sabios. Y sin embargo, cuando Rabbi Abau, su padre, llegaba y llamaba a la puerta para entrar, Abimi mismo corría e iba a abrirle la puerta. Y antes de llegar allí, ya decía, sí, sí, para que su padre no pensara que lo estaba ignorando. O sea, Abimi era, miren mi hijo, lo que hacía por mí, con 5 chicos más, y son todos increíbles, pero él viene en persona y porque puede llegar a tardar hasta que me abre la puerta, me va gritando, ya estoy, para que yo ni un segundo piense que me está faltando el respeto y me ignora. Bueno, pasa a veces, ¿no? Que algunos padres hagan porque me hijo, ¿no? El famoso chiste de las tres madres. Bueno, Es el famoso chiste de las 3 madres. Bueno, que se reúnen 3 madres a tomar el té y una dice, no saben lo que hizo mi hijo por mí.
¿Se escucha ahí el chiste de las tres madres? No. ¿Qué hizo, Acércate acá porque... bueno, ¿qué hizo tu hijo por vos? Y compró un tapado de piel y se gastó $2000 y me lo regaló. Dice, pero eso no es nada por lo que hizo mi hijo. ¿Qué hizo tu hijo? Y se fue a la joyería y me compró un anillo de oro de $7000. Entonces dice, pero ustedes dos, le dice la tercera, no saben lo que están diciendo, no saben lo que hizo mi hijo por mí. ¿Y qué hizo tu hijo por vos? Va a la psicóloga y no para de hablar de mí. Bueno, algo así. Pero la señora pobre, bueno, se siente homenajeada, no importa cómo, pero habla de eso. No importa. Todas cosas lindas. Pero es tan válido como el dinero. Dar Sancho, señal que caballo. Claro. Están vivos. Un día el rabino Abau le dijo a su hijo Abimi, dame agua para beber, a ver qué hace. Antes de traerle agua, Rabí Abau se quedó dormido. Miren lo que hace Abimi. Abimi se inclinó y se detuvo junto a él hasta que su padre se despertó. O sea, estuvo así. No sé cuánto durmió el papá, no se prestaba así. Es increíble. ¿Cómo sabes si estaba durmiendo? Si estaba durmiendo, ¿cómo sabes? Pero bueno, y se detuvo junto a él hasta que su padre se despertó. La ejecución de esta mitzvah lo ayudó, es decir, como recompensa, Dios lo ayudó en sus estudios y Abimi logró interpretar homiléticamente el Salmo Canto Asaf, que habla un poco de el respeto a los padres y demás. Por eso, si quieren después vayan al Salmo 79, vean de qué se trata y la relación que puede tener con este caso. Pero bueno, es para ir mostrando distintas situaciones. Rab Yaakov Bar Abu le dijo a Abaye, con respecto a alguien como yo, tan amado por mis padres, que antes de regresar de la sala de estudio, mi padre me trae una taza y mi madre me sirve, ¿cómo debo actuar? O sea, acá es al revés. ¿Qué pasa si yo llego y mi papá me trae una cosa y mi mamá otra? ¿A quién le recibo primero? Bueno, ya sé que a veces a mí me pasaba lo mismo y leído en arameo a veces es un poco que hay que entender lo que estamos leyendo y además decir, dale chicos, no es tan terrible, agarrá los dos, no agarres nada, servite vos, como que uno a veces se exaspera. Es una falta de respeto aceptar este honor de ellos, pero aparte acá es importante, ¿cómo yo voy a recibir de mis padres? Yo tengo que respetar a mis padres. Ellos me respetan a mí como sabio, pero yo debería respetarlos a ellos. ¿Qué hago si ellos me quieren honrar dándome para tomar y beber? Si yo debería honrarlos a ellos, ¿le falta el respeto si no lo acepto? Seguimos con problemas gravísimos en la vida. Muy grave. Perdón, es que en Argentina estamos bien, en el mundo estamos bien, entonces necesitamos analizar estos problemas en tal modo. Dice, Abaye le dijo, acéptalo de tu madre, pero no lo aceptes de tu padre, ya que, como es un erudito de la Torá, se desanimará si su hijo no le muestra el nivel adecuado de respeto. Miren lo retorcido, lo retorcido. Si vos respetás que un sabio te sirva y encima es tu padre, es un montón. Entonces aceptá de tu madre que es tu madre, pero solamente tu madre y no es una sabia. Por eso lo está llevando. Bueno, pero es un dilema, porque vos sos un papá, sos sabio y me estás sirviendo. ¿Cómo hago yo? Más adelante, porque este tema como que es inagotable, vamos a ver qué pasa si mi papá se equivoca en público, cómo lo corrijo, no lo corrijo. O sea, hay un montón de cosas y pasan estas cosas. El rabino Tarfón tenía una cierta manera de tratar a su madre. También, competencia de quien muestra el mayor respeto, que cuando ella deseaba subir a su cama, él se inclinaba y la ayudaba a subir. Y cuando ella deseaba descender de la cama, ella bajaba sobre él. Vino y se elogió a sí mismo en la sala de estudio por cumplir la mitzvá de honrar al padre y a la madre de manera tan completa. Le dijeron, aún no has alcanzado ni la mitad del honor que le corresponde. ¿Te ha pasado alguna vez que tiró un bolso al mar frente a ti y no la avergonzaste? No ir a buscarlo. Claro, no lo puedo. Explicando. Primero que yo le haría una camita más baja a la mamá. Sí, Pero bueno, no sé, tal vez en esa época habían ratones y demás. O sea, puede haber muchas situaciones en las que se explica por qué la cama tenía que ser tan alta que él se ponía y le ayudaba a bajar y subir cada vez. Lo que están diciendo acá es, primero, que él se vanagloria de su propia capacidad de mostrar cómo cumple esa mitzvah. Y otros dicen, claro,
¿Y qué pasa si tu mamá agarra tu billetera, que a eso se refiere ese bolso, y la tira al mar? Vos lo mismo vas a decir, ay, mami, qué pena. O sea, mostrar respeto no es eso, es, claro, es en situaciones así, no es que vos elegís hacer tal cosa y mostrar respeto. Nadie te pide eso. Mostrarlo en estas circunstancias también. Y ya que estamos hablando de este tema, vienen los casos en qué pasa cuando los padres, lamentablemente no vi todavía un caso de un padre, al menos no me acuerdo si se acerca ahora, son todos casos de madres que tienen estas reacciones. Sí, ¿no? Pero bueno, no importa, no importa, chicas. Cuando Rabbi Yosef escuchaba los pasos de su madre, decía, me pararé ante la divina presencia que llega. Wow. Rabbi Yohanan dijo, afortunado es alguien que nunca vio a su padre y a su madre, ya que es muy difícil honrarlos apropiadamente. Bueno, es muy trágico este hombre. O sea, preferiría no tener que verlos porque nunca llegó a las expectativas de lo que habría que hacer. Yo también estaría también. La Gemara relata que el mismo rabino Yohanan nunca vio a sus padres. Cuando su madre quedó a sus padres. Cuando su madre quedó embarazada de él, su padre murió. Y cuando ella lo dio a luz, su madre murió. Y lo mismo ocurre con Abaye. La Gemara pregunta, ¿es así que Abaye nunca vio a su madre? ¿Pero no dijo Abaye en muchas ocasiones mi madre me lo dijo? La Gemara responde, esa madre era en realidad su madre adoptiva, no su madre biológica. ¿Tiene las mismas condiciones? Para Abaye sí, evidentemente sí. Así que es algo que es interesante porque Abaye la presentaba como su madre, acá quieren aclarar esta diferencia, pero para el mismo hijo sí era lo mismo. Y vamos a ir leyendo este último ejemplo. Rab Asi tenía una madre anciana. Ella le dijo, quiero joyas, y él le hizo joyas para ella. Ella le dijo, quiero un hombre con quien pueda casarme, y él le dijo, te buscaré uno. Ella le dijo, quiero un marido que sea tan guapo como tú. En ese punto se dio cuenta que ella estaba senil y que no podría cumplir con todas sus solicitudes. Por lo tanto, la dejó y se fue a Eretz Israel. O sea, pasó de comprarle joyas, bueno, hacerle joyas, conseguirle a alguien, pero cuando le dice algo así, que está fuera de contexto, dice, yo no puedo cumplir con lo que ella me está pidiendo. ¿Qué hago? Porque tampoco puedo deshonrarla. ¿Qué solución encontró? ¿Y por qué decidió hacer eso? Más allá de que a mí me parece mal, bueno, la deja y se va. Pero acá hay una solución que le encontró con este tema, lamentablemente. O sea, lamentablemente porque a mí no me gusta la cuestión de la dejo. Hizo aliá, se fue a Israel. ¿Y qué tiene que ver? Fue a Israel y vuelve, pero Se elevó él. ¿qué? Se elevó él. Se elevó él. Si vas a Israel ya no puedes volver. O sea, no es que dice, bueno, voy a Israel para pensar un poco y después vengo. En realidad, hay una mitzvah que dice, si vas a Israel ya no puedes salir otra vez. No puedes bajar. Es todo un dilema. Y de hecho, cuando uno hace aliyá, después vuelves y heridá, es descenso. Y en esos tiempos, bueno, que en ese caso sí, tal vez Israel existía, pero hay momentos en que no, después de que ya no era como Estado, si uno llega a Israel tenía el dilema de no puedes irte de Israel, aunque sucedía, de hecho. Entonces dijo, bueno, voy a Israel, bueno, ya no puedo irme a Israel. Para no deshonrarle, pero tener como una justificación de estar allá. Rab Asi escuchó que ella lo estaba siguiendo en Eretz Israel. Sí. Porque si fue a Israel es porque no estaba en Israel. Y aparte, tenemos que es Rab. En general, Rab es Babilis, de Babilonia. Se presentó ante el Rabí Yohanan y le dijo: ¿Cuál es la halajá con respecto a dejar Eretz Israel para salir de Eretz Israel? Rabí Yohanan le dijo: Está prohibido. Rab Asi preguntó además: Si uno va a saludar a su madre, ¿cuál es la halajá? Rabí Yohanan le dijo: No lo sé. Rab Asi esperó un poco y luego regresó con él. Rabí Yohanan le dijo: así evidentemente estás decidido a irte, que el omnipresente te regrese en paz, y no dijo más. A ver, le fue y le pregunta: ¿cómo tengo que proceder según Alajá
si mi mamá está viniendo a buscar y yo me entero de eso? ¿Por qué pregunta eso? Si el padre de uno viene, si estamos hablando que viene el papá de Abimi, si no me equivoco, ya entre tantos sabios, y Abimi dice, ya voy. Bueno, si uno se entera que los padres están llegando, ¿qué hizo Yosef cuando Jacob estaba en camino para encontrarse? Se sacó, se fue a ver. Hay que ir a buscarlo. Si él se entera que su madre está viniendo, él tiene que ir a recibirla. O sea, vemos antes que también, bueno, llega la divina presencia, llega la Shejiná, bueno, todo como que hay que ir a recibir a los padres. Entonces pregunta, pero estoy en Israel. ¿Puedo salir? Primero le pregunta, ¿qué pasa si yo tengo que salir de Israel? No, no puedes salir. ¿Pero qué pasa si viene mi mamá? No sé. Pero que él le dice, no sé. Pero vuelvo y pregunto otra vez. Y cuando ve que está decidido, ¿cuál es la respuesta? Que Dios te devuelva con paz acá. O sea, ¿qué le está diciendo? Pero le dijo, ¿podés ir? No. Respuesta muy rabínica. Le dijo que vayas en paz, pero o lo que fuera, pero no le puede decir, mira, la halajá dice que podés salir de Israel, no pasa nada. O sea, que vuelvas en paz. Es un recurso rabínico, en algunos casos, de entender una situación particular que necesita una familia, y en lugar de decir, no, sí se puede, hacelo, ir por la tangente como para que la persona se sienta tranquila de hacerlo sin decir te estoy autorizando a hacerlo. Todas las situaciones tienen, si son tan rígidas y no tienen salida, son imposibles de cumplir. Claro. Lo que dice la Torá, si vos no tenés una salida que te permita hacer las circunstancias que te tocan hacer, ¿cómo hacer para resolverlo? Bueno, y eso es justamente el Talmud. Es encontrar la vuelta para que la gente pueda implementar la ley viviendo humanamente, comiendo, porque si no, uno no puede sostenerse en lo cotidiano, ni tampoco siempre responde a las necesidades humanas del momento. Y esa es la diferencia entre Hillel y Shammai, que Shammai era más estricto, pero Hillel era más empático y la halajá es por Hillel. Y al día de hoy todavía vemos que hay diferencias que dicen, bueno, ustedes más o menos, no lo hacemos más o menos. Uno puede cumplir más o menos, pero la halajá que hacemos es más flexible, sin correrse la halajá, para que la gente pueda no convertirse en mejor no hago nada. Y en ese sentido, cuando fue la pandemia del COVID, fue, bueno, cada uno va a rezar solo en su casa, en nuestras congregaciones, y la verdad que no creo. Entonces lo hacemos por Zoom, y otros decían, no, no hagamos por Zoom. Bueno, ¿por qué? Porque o se juntaban igual y transgredían una ley rabínica que es no podés incumplir la ley de la nación, y lo hacían, o cada uno en su casa, cuando fue la pandemia. Estoy cargando. Sabemos. Bueno, pero es una observancia que es más estricta, pero porque se refiere a cierto tipo de cumplimiento de la ley. O que era gente que podía rezar solo en su casa y lo hacía porque lo hace siempre. Pero en nuestras comunidades se necesitaba contención. Y los sabios de comunidades como las nuestras decidieron se hace por Zoom. ¿Por qué? No porque sí o porque me da pena. Porque en tiempos de excepción se aplican reglas de excepción. Ahora, después, es verdad, y los rabinos consideran, bueno, pero eso va a quedar. Y bueno, puede ser que alguna gente termine diciendo, no voy a ir al templo porque lo puedo ver por Zoom, y a veces sea una posibilidad para alguien que está enfermo o que está lejos y sigue la ceremonia, pero mucha gente volvió porque desea vivirlo en forma presencial, y muchos dijimos, ya no necesitamos hacer más esto porque a mí me gusta no usar la computadora en estos momentos, entonces puedo volver a... Pero eso justamente es cumplir la halajá, y y acá vemos las respuestas rabínicas. No estaba previsto en la Torá que hubiera una epidemia de esa manera. Tampoco que existiera una computadora, pero yo creo que está bien la adaptación, hay que hacerla de la mejor manera. No, Y y- volvimos a estar juntos, Sí. porque juntos es mucho más. Sí, lo necesitamos. Lo necesitamos, pero también pasa esto, que podemos hacer una clase que en otros momentos era impensable, y ahora no solamente podemos hacerlo híbrido, sino también queda para el que lo quiera hacer después. Bueno, como que uno va capitalizando. Rab Asi se presentó ante el rabino Eleazar porque no sabía cómo interpretar la declaración del rabino Yohanan.
O sea, no entendió si le dijo que sí o que no. Quería tener la certeza. Entonces, ¿Qué dijo? no, pero es algo importante porque decía, a ver, viene mi mamá, pero me voy a tener que ir de Israel. Y él mismo se puso, digamos, en ese dilema, porque a veces la vida es difícil. Si él seguía con, a ver, él estaba con una madre que estaba mostrando senilidad y que le está diciendo quiero estar con vos. Y hay situaciones en la vida que son muy difíciles de sostener. Y él como hijo dijo, no puedo transgredir yo y no puede transgredir ella. Yo tengo que poner distancia. Y la única distancia que puedo poner justificable es irme a Israel. Porque si yo sigo acá, la tengo que seguir manteniendo y sigo corriendo el riesgo de una situación que no, que realmente sería una transgresión total. Por eso es que decidió esto, pero cuando uno está en una situación problemática y difícil familiar, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero es así hasta que en algún momento llega a su fin, porque va increciendo. Entonces uno lo va tratando de llevar lo mejor posible, pero lamentablemente, por momentos, puede ir mejorando y por momentos, bueno, vos Silvia tenés los dos casos, y tenés el caso de un padre muy anciano que murió con una plenitud y una sabiduría, y una madre que tal vez no pudo atravesarlo de la misma manera. No, se negó totalmente, claro. Y justo yo no lo soporto, ¿no? Hasta me puedo ir, chao, pero es así, pero también es un tema donde después te replanteas y decir, esto de hacerse cargo de la serenidad, por ahí planteárselo cuando, por eso yo lo revivo esto, cuando ellos me decían, yo me muero y me voy a morir, y yo le decía, o sea, yo no lo quería ni escuchar. Entonces me recuerda esto porque tenés que escucharlo a veces y hacerte cargo. Esto de alejarte no está tan bueno. Si yo después dije, bueno, ¿por qué no le escuché? ¿Y por qué no me hice cargo? Y le pregunté por qué no querés seguir viviendo. No, vos estás bárbaro, no te vas a morir, yo lo negué. Entonces es un tema, este hombre es lo mismo, te vas, te escapás porque no querés afrontar la situación. Pero nadie quiere la muerte del padre. Y aparte vos estabas ahí con ella. Sí, Vos estuviste ahí con ella. Vos decís, yo me fui, estaban en la misma casa. sí, sí, sí. No te fuiste. Sí, no, fui, pero Ella se fue. no quería reconocer mi manera de evadirse, ¿entendés? Y yo, no, yo enseguecida totalmente. Entonces, esto de no afrontar el tema, de no abrir los ojos y afrontar el tema, también estuve con ella, obviamente, se murió en mis brazos, pero ahí tomé conciencia, al menos que mucho, pero ahí tomé conciencia que ella me lo venía diciendo, me lo dijo hace 2 días antes y me lo venía diciendo, y yo no la quería escuchar. Entonces, esto de no querer escuchar y no querer afrontar el tema, no sé qué es mejor. O sea, puesto en yo lo miro ahora a la distancia y digo, ¿por qué no la escuché? Puesta en la situación, que mi papá estaba internado y que estaba mal, y que estaba, bueno, era todo un tema que como hija única era muy difícil. Pero después te replanteas, este hombre, bueno, hacete cargo en el momento y a ver qué armas tenés como para hacerte cargo de la situación. En el momento, no dejar pasar. Entonces después, dejó pasar y después la madre lo fue a buscar, entonces se agrava la situación. Sí. Es así. Claro, pero también éticamente hay un abandono. Por eso. Sí, eso Es un abandono. Pero por eso, lo que completo. estamos viendo como dilema es que es un abandono porque la madre quería estar con él. Por eso. Y eso llevaba a los dos a una situación totalmente inadmisible para la Torá. Y él como sabio, la solución que encontró en ese momento, es verdad, dice, la dejó y se fue a Israel, pero porque era una especie de solución posible, decir, soy un sabio, voy a estudiar Israel, y si sigo con ella, esto no lo voy a no va a llevar a un mal a los dos. No estoy diciendo que fue, no estoy avalando para nada la situación. Estoy pensando en los recursos de la halajá que él trató de seguir para no llevarle una transgresión. A ver, vamos a ver cómo termina la historia. Igual de todos modos, no es que se solucione el tema. Rabasi se presentó ante el rabino Eleazar porque no sabía cómo interpretar la declaración de rabino Yohanan. Él no entendió que le dijo anda. O sea, quería estar 100% seguro en realidad, porque primero él dice la voy a buscar, pero le pregunto a un rabino, me dice no sé, le vuelvo a preguntar, me dice anda en paz, le pregunto a otro porque no lo entiendo. O sea, es verdad, estuvo como muy dudoso. Le dijo el rabino Elazar, Dios no lo quiera, tal vez esté enojado conmigo porque deseaba irme. O sea, él estaba preocupado de que Rabí Hanan pensara que él se quiere ir de Israel y quisiera transgredir al irse de Israel.
estaba como también girando un poco en redondo. Rabí Eleazar le dijo, ¿qué te dijo exactamente? Rab Asi le dijo, que el omnipresente te regrese en paz. Rabí Eleazar le dijo, si fuera así que él estaba enojado, no te habría bendecido. ¿No te das cuenta que te dio una braja? No estaba enojado con vos. El rabino Yohanan ciertamente te dio permiso para irte. Mientras tanto, mientras viajaba para encontrarse con ella, Rab Asi escuchó que se acercaba a su ataúd. Es decir, su madre había muerto y su ataúd estaba siendo llevado a Eretz Israel. Él dijo, si hubiera sabido que no me habría ido, perdón, si hubiera sabido, está mal acá la redacción, no me habría ido, ya que después de la muerte de su madre él no estaba obligado a dejar Eretz Israel para honrarla. Tremendo, dice, y al final la madre entre que voy, pero que no entendí, ¿qué me dijo? ¿Que sí o que no? Bueno, que no, no, te dijo que sí, anda. Cuando estaba yendo, ya la madre había fallecido y él ya se había ido a Israel. Dice, y al final, si hubiera sabido, no me iba a Israel. Historias. David, ¿puedo comentar o preguntar algo? Sí, no veo. Sí, Martín, mira, te reconocí Martín, por la voz. ahí te puse el video porque Sí, lo estaba, recién llegué con el auto. sí, y creo Lo que ya estamos que, en re tiempo. Sí. ah, No, bueno, pero no, dale, está bien. dale. Y después terminamos. Lo que yo estaba escuchando todo esto y también me acordaba, alguna vez hablé con un rabino del tema justo y me comentó sobre esto, que dio el ejemplo el de la billetera, ¿no? Como una cuestión de máxima obligación de respetar totalmente a tus padres. En este caso era el ejemplo de la madre que te tira la billetera como algo súper fatal, ¿no? Y yo creo que también lo que, no sé si es así, te estoy un poco preguntando, esto tiene que ver con que a través de la vida, no es lo mismo a los 15, a los 20, hasta, digamos, cuando pasa la adolescencia y la juventud, la relación de uno con los padres y la que uno tiene después y la valoración. Entonces, tal vez la Torá y el Talmud lo que nos quieren mostrar es que tenemos que hacerlo siempre. Y seguramente cuando somos adolescentes surge, porque eso está, bueno, ya está estudiado, en oposición a los padres. Todo te enoja, todo le discutís. Y después cuando llegás a los 40, a los 50, decís, no, no, la verdad que mis padres tenían razón, eran lo máximo. Es decir, no sé si no va también por ahí, no sé cómo lo pensás. Pero yo de acuerdo con que en la adolescencia estás en oposición, en la adultez empezás a entender por qué hacían lo que hacían, pero no sé si a qué viene, si vos decís que todo esto que se está trabajando es porque los rabinos están llegando a esta conclusión del respeto a los padres. Yo lo que digo es que, digamos, tal vez es mucho más fácil pedirle el respeto a los padres a una persona adulta grande de 50 años, de 60, que ya tuvo una vida, digamos, vivida y valorada, que al de 15 o al de 20. Entonces, tal Ojalá la vez expectativa de vida en este momento fuera 60. está Yo bien, creo pero que los 13 habrá bar una mitzvah era mayor equivalencia. de edad. Bar mitzvah es Por mayor de eso, edad, 18 ya estás casado. Va, de hecho vimos 14, 16, 20 tenés que 24 y ya, claro, 40 y pico, 50, o sea, yo ya era abuela. Eh, sí, si llegabas después del parto, básicamente. Por 15 años. Claro, es poca la diferencia. Entre las guerras. Bueno, Claro. permanentemente en guerra. Enfermedades, no, Y, bueno, sí, mala alimentación, digamos, llegar a los 30 era. sí. No, creo que se refiere a adultos, es que tenemos que pensar ya desde la adolescencia, que esta cuestión de adolescencia también es un concepto un poquito más contemporáneo, que dura, ahora sí, yo estoy saliendo de la adolescencia en estos tiempos, pero para nada, yo no siento así eso y creo que ya los No, pero 20 pocos ya había salido de la adolescencia, pero bueno, no sé, ahora es diferente. 20 y pico, está en la adolescencia. Bueno, gente, nos vemos la semana que gracias, viene para terminar y seguir en realidad. Chau, chau. gracias, David. La que viene,